Ellos todos han tenido en estos días una serie de diversas celebraciones que se han llevado a cabo en diferentes iglesias y basílicas en Roma. Un saludo a las radios y televisores que nos acompañan desde Estados Unidos: EWTN Radio y Televisión, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Radio Vida en Abundancia en Washington, D.C., ESNE Radio y Televisión, Radio María Spanish en Estados Unidos. Desde España, Setelmont Televisión en España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Popular Televisión de Murcia, Radio María de Venezuela, Panamá, Guatemala y El Salvador, Radio Hogar en Panamá, Radio Vicentina en Chile, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Ecuador, Soy Radio está aquí en Colombia y Radio Magna Chubut en Argentina. Estamos aquí con ustedes en lo que es este evento, este encuentro del Papa, en lo que es la continuación del jubileo que se está llevando a cabo desde diciembre. El lunes se celebró en la capilla del coro de la Basílica de San Pedro una solemne y significativa divina liturgia en rito etíope en el marco del jubileo. Esta celebración profundamente espiritual y cultural estuvo a cargo de las iglesias católicas etíope y eritrea, presidida por el cardenal Berjaneyus de Meru Surafiel, arzobispo de Addis Abeba, y concelebró con él el arzobispo de Asmara, Mengestet Tesfamarian, figura destacada de la iglesia eritrea. Para nuestros oyentes en radio, podemos apreciar todas las diferentes autoridades eclesiásticas de estas iglesias que están presentes en estos días en lo que es su jubileo. Una aula Pablo VI repleta, estarán aproximadamente unos 3.000 o 4.000 personas. Más adelante nos dirán los números exactos de los presentes en esta aula. Podemos ver banderas que ondean de diferentes países, algunas de Ucrania, otras de otros países de Eritrea, de Etiopía, que están presentes ahora en el aula Pablo VI. Y siguieron celebrándose en otros lugares, también en la capilla paulina de la Basílica de Santa María la Mayor. Se celebró por la tarde otra divina liturgia en rito copto, presidida por el patriarca Ibrahim Sedrak, máxima autoridad de los coptos católicos, y acompañada por el cardenal Claudio Gugerotti, que es el prefecto del dicasterio para las iglesias orientales. Esta ceremonia tuvo una profunda dimensión espiritual, destacando elementos como la penitencia, la oración intercesora y la tradición monástica. Este rito especial no solo honró la rica historia del cristianismo egipcio, vinculado a figuras como San Antonio, San Pacomio, San Atanasio y San Cirilo, sino también sirvió de homenaje a la fidelidad de la comunidad copta a lo largo de los siglos, especialmente tras la islamización de Egipto. El cardenal Gugerotti elogió la valentía de esta iglesia marcada por el martirio y la resistencia, y recordó a los muchos mártires conocidos y anónimos, subrayando que la fidelidad de los coptos ha sido posible gracias a una sabiduría espiritual nacida del sufrimiento y de la identificación con su tierra. Momentos de espera en lo que es el aula Pablo VI. Dentro de algunos instantes aparecerá el Papa León XIV, quien tendrá algunas palabras para todos los presentes. También el 12 de mayo en la Basílica de Santa María la Mayor tuvo lugar la Divina Liturgia en rito armenio, y como parte del programa del jubileo de las iglesias católicas orientales. El evento congregó a numerosos fieles, obispos, sacerdotes y diplomáticos procedentes de diversos países del Medio Oriente y otras regiones, quienes peregrinaron a Roma para vivir este tiempo de gracia espiritual.
En su homilía, el patriarca destacó el jubileo como una oportunidad providencial para la renovación interior y para dejar atrás el odio. Recordó las enseñanzas del Papa Francisco, especialmente su llamado a cultivar la fraternidad universal auténtica, y subrayó que la Iglesia armenia católica, forjada en la historia por la fe y el martirio, está llamada a dar testimonio valiente y fiel del Evangelio en medio del mundo marcado por guerras y divisiones. Minassian afirmó que pese al sufrimiento vivido durante siglos, el pueblo armenio sigue firme en su fe y comprometido con los valores del amor cristiano. Hizo un especial llamado a que la esperanza brille en los corazones y familias y que esa esperanza se traduzca en paz y amor concretos en el mundo. Al concluir, compartió 3 palabras fundamentales para el camino espiritual del jubileo: humildad, que permite abrirse a la voluntad de Dios; simplicidad, que lleva a una vida auténtica y pura; caridad, que impulsa a amar sin condiciones y a vivir el Evangelio con generosidad. Podemos apreciar algunas banderas del Líbano y de diferentes regiones de Oriente Medio, de los participantes en este jubileo. Este jubileo que siguió dejando momentos de profunda comunión eclesial, como ocurrió ayer con la celebración de la Santa Qurban en rito siro-oriental, que tuvo lugar en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro, presidida por el patriarca caldeo Luis Rafael I Sacco. La celebración reunió a numerosos ministros y fieles que con cantos en arameo y ornamentos tradicionales rindieron homenaje a la antigua herencia cristiana de Mesopotamia. Durante su homilía, el arzobispo mayor Rafael Tatil de la iglesia Siro-Malabar destacó que el jubileo es un llamado a la unidad y a la renovación del compromiso cristiano, no solo una conmemoración del pasado. Insistió en que el jubileo debe vivirse como una convocación espiritual viva en la que Oriente y Occidente caminen juntos como una sola iglesia que anuncia esperanza en un mundo fracturado. Tatil también hizo referencia al Papa Francisco como un referente de humildad y servicio y expresó su esperanza con el nuevo Papa León XIV, cuyo pontificado está marcado por un fuerte llamado a la unidad. El cardenal Claudio Gugerotti en su intervención remarcó en cambio el carácter misionero de las iglesias orientales, a pesar de haber atravesado historias de dolor y dispersión como las diásporas causadas por guerras y persecuciones. Estas iglesias, ha dicho Gugerotti, han mantenido viva su fe y su identidad. Están aquí, dijo, como testigos del Cristo resucitado, llenos de fe. También esto nos recuerda tantísimo en los llamados del Papa León XIV por la paz, llamamientos que él, desde que se acercó a la logia central, ha pedido por la paz en todo el mundo. La paz, que también lo dijo el lunes ante todos los medios de comunicación, dijo: la paz comienza con cada uno de nosotros. Esto lo dijo en el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, siempre en el aula Paulo VI, a quienes exhortó a una comunicación desarmada y desarmante. Fue la primera audiencia del Papa en el aula Paulo VI. A todos los periodistas les agradeció el trabajo que han realizado y realizan en este tiempo que para la Iglesia, dijo, es esencialmente un tiempo de gracia. El Papa reflexionó con el Sermón de la Montaña, bienaventurados los que trabajan por la paz, para exhortarlos a una comunicación desarmada y desarmante. La paz, dijo el Papa, comienza con cada uno en la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, la forma en que nos comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de palabras y de imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. El Papa aprovechó la ocasión para reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar sobre la verdad, y por ellos pidió su liberación.
El sufrimiento, dijo, de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, llamándonos a todos a salvaguardar el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa. El Papa agradeció a los comunicadores el arduo trabajo en Roma en estas semanas que han estado para contar la Iglesia, su variedad y al mismo tiempo su unidad. Acompañando los ritos de la Semana Santa, han relatado el dolor por la muerte también del Papa Francisco, pero a la luz de la Pascua. Esa misma fe pascual nos ha introducido en el espíritu del conclave, dijo el Papa, que los ha visto particularmente ocupados en días agotadores. El Papa a los comunicadores señaló que hoy en día uno de los retos más importantes es promover la comunicación capaz de sacarnos de la torre de Babel en la que a veces nos encontramos, de la confusión de lenguajes sin amor, a menudo ideológicos o sectarios. Por lo tanto, dijo el Papa, su servicio con las palabras que utiliza y el estilo que se adopta es importante. La comunicación, en efecto, no es solo transmisión de información, sino creación de una cultura de entornos humanos y digitales que se conviertan en espacios de diálogo y confrontación. Teniendo en cuenta la evolución tecnológica, el Papa mencionó una vez más la inteligencia artificial, como lo hizo ante los 133 cardenales. Esta misión se hace aún más necesaria, dijo. Pienso en particular, dijo, en la inteligencia artificial con su inmenso potencial que exige, sin embargo, la responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas por el bien de todos, de modo que puedan producir beneficios para la humanidad. Y esta responsabilidad concierne a todos en proporción a la edad y a los roles sociales. El Papa pide una comunicación desarmada y desarmante que nos permita compartir una visión diferente del mundo y actuar de forma coherente con nuestra dignidad humana. Dentro de algunos instantes entrará el pontífice, mientras la espera de todos los presentes ya denota el júbilo, la alegría por lo que será este encuentro con el pontífice. Como hemos dicho, el programa de este jubileo de las iglesias orientales ha tenido lugar desde el lunes 12 a las 8:30 con la liturgia divina según el rito etíope en la Basílica de San Pedro en la Capilla del Coro. Tuvo por responsables a la iglesia etíope y la Eritrea. Luego a la 1 tuvo lugar la liturgia divina según el rito armenio. Se llevó a cabo en la Basílica de Santa María la Mayor en la Capilla Paulina. Y los responsables fueron la iglesia armenia. A las 3 de la tarde, otra liturgia divina según el rito copto. En la Basílica de Santa María la Mayor, en la Capilla Paulina, el responsable fue la iglesia copta. Ayer, la liturgia divina a la 1 de la tarde según el rito siro-oriental. En la Basílica de San Pedro, los responsables fueron la iglesia caldea y la iglesia siro-malabar. A las 7 menos cuarto fueron las vísperas según el rito siro-occidental en la Basílica de Santa María la Mayor, en la cual tuvieron por responsables la iglesia siro-católica, la iglesia maronita, la iglesia siro-malancarés. A las 9 de la noche, acatistos en la Basílica de Santa María la Mayor, en el atrio de la Basílica. Los responsables fueron los colegios en la urbe con presencia bizantina. Recordamos esta tarde, después de la audiencia con el Santo Padre, tendrá lugar a las 2 de la tarde la liturgia divina según el rito bizantino en la Basílica de San Pedro. Los responsables serán la Iglesia Greco-Melquita Católica, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, la Iglesia Greco-Católica Rumana, junto con las demás iglesias sui juris de rito bizantino. Y justamente el Papa tuvo una llamada telefónica con Zelensky, el presidente de Ucrania. El líder Zelensky ha invitado al Papa a este país y hizo saber a través de la red social X que había mantenido su primera conversación telefónica con el pontífice y le agradeció su apoyo a Ucrania. El jefe de Estado le extendió una invitación para visitar el país y dijo: hablé con el Papa, fue nuestra primera conversación, pero ya fue cálida y de gran profundidad.
Agradecía a su santidad su apoyo a Ucrania y a todo nuestro pueblo. Y a través de su cuenta en la red social X, el presidente ucraniano Zelensky hizo saber que había mantenido una conversación telefónica. En un largo post expresa su profundo agradecimiento al Papa durante el Regina Coeli del domingo por la mañana sobre la necesidad de lograr una paz justa y duradera para nuestro país y la liberación de los prisioneros. También añadió que con el Papa abordaron el tema de los miles de niños ucranianos deportados por Rusia. Ucrania, dijo Zelensky, cuenta con la ayuda del Vaticano para llevarlos a casa con sus familias. Según informó él al Papa, existe un acuerdo entre Ucrania y diferentes socios según el cual a partir de ayer se debe comenzar un alto el fuego completo e incondicional durante al menos 30 días, escribió el presidente. Momentos de espera en lo que será dentro de algunos instantes el encuentro del Papa con las iglesias orientales. El Papa León XIV ha escrito que mantendrá su presencia en las redes sociales. En Instagram, la nueva cuenta del Papa se llamará @pontifexpopleo14 y en X continúa con el perfil @pontifex. El Santo Padre ha decidido mantener así una presencia activa en las redes sociales a través de las cuentas oficiales papales en X e Instagram. A partir ya desde ayer, León XIV recoge la herencia de las cuentas de X @pontifex que utilizó el Papa Francisco y con anterioridad Benedicto XVI. Cada vez que pasamos algunas imágenes para nuestros amigos oyentes en los cuales se aprecian diferentes comunidades de los diferentes ritos, es el saludo de ellos hacia los medios que están retransmitiendo en estos instantes. Podemos ver ahí ondear la bandera brasileña, también la ucraniana, que demuestran así tanta alegría y emoción. León XIV entonces recogerá la herencia de las cuentas de X @pontifex que utilizó el Papa Francisco y anteriormente Benedicto XVI, y que publicando en 9 idiomas, inglés, español, portugués, italiano, francés, alemán, polaco, árabe y latín, suman en total 52 millones de seguidores. En cambio, los contenidos publicados por el Papa Francisco serán archivados próximamente en la correspondiente sección del sitio web institucional de la Santa Sede. En Instagram, la cuenta del nuevo Papa se llama @pontifexpopleo14. Es la única cuenta oficial del Santo Padre en esta plataforma, en continuidad con la cuenta del Papa Francisco que se llamaba @franciscus. Para nuestros oyentes de lengua, los contenidos publicados en la cuenta @francisco seguirán siendo accesibles como archivo conmemorativo ad memoriam. La presencia de los papas en las redes sociales comenzó el 12 de diciembre del 2012, cuando el Papa Benedicto XVI lanzó la cuenta @pontifex en el entonces Twitter. Pocos meses después fue retomada por el Papa Francisco. A este canal se añadió el 19 de marzo del 2016 la cuenta oficial en Instagram llamada @franciscos. La actividad del Papa Francisco en las redes sociales ha sido significativa, un total de unos 50.000 posts publicados en las 9 cuentas de @pontifex y en @franciscus. Así ha acompañado casi todos los días de su pontificado con breves mensajes de carácter evangélico o con exhortaciones a favor de la paz, la justicia social, el cuidado de la creación, y ha alcanzado una gran interacción, especialmente en los tiempos difíciles en el 2020, año de datos excepcionales a causa de la pandemia. Sus mensajes fueron vistos por 27.000 millones de veces.
En imágenes podemos apreciar las diferentes autoridades eclesiásticas de los distintos ritos orientales que están acompañando a los fieles. Y en estos instantes está entrando el Papa León XIV, como se puede sentir y escuchar por la algarabía, la alegría de todos los presentes. El Papa saludándolos. Dentro de unos instantes después tendrá lugar su discurso dirigido a todos y cada uno de ellos. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Beatitudini, Beatitudes, eminencias, excelencias, queridos sacerdotes, consagradas, consagrados, hermanos y hermanas. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Los saludo con las palabras que en muchas regiones del Oriente cristiano, en este tiempo pascual, se repiten incansablemente, proclamando el núcleo central de la fe y la esperanza. Y es hermoso verlos aquí precisamente con motivo del jubileo de la esperanza, cuyo fundamento indestructible es la resurrección de Jesús. Bienvenidos a Roma. Me alegra mucho encontrarme con ustedes y dedicar uno de los primeros encuentros de mi pontificado a los fieles orientales. Ustedes son valiosos. Al verlos, pienso en la diversidad de sus orígenes, en la gloriosa historia y en los duros sufrimientos que muchas de sus comunidades han padecido o aún padecen. Y deseo reafirmar lo que dijo el Papa Francisco sobre las iglesias orientales. Son iglesias que deben ser amadas, custodian tradiciones espirituales y sapiensales únicas, y tienen mucho que decirnos sobre la vida cristiana, la sinodalidad y la liturgia. Pensemos en los antiguos padres, en los concilios, en el monacato, tesoros inestimables para la Iglesia. Deseo citar también al Papa León XIII, quien fue el primero en dedicar un documento específico a la dignidad de sus iglesias, afirmando ante todo que la obra de la redención humana comenzó en Oriente. Sí. Ustedes tienen un papel único y privilegiado como contexto originario de la Iglesia naciente. Es significativo que algunas de sus liturgias, que en estos días se están celebrando solemnemente en Roma según diversas tradiciones, aún usen la lengua del Señor Jesús. Pero el Papa León XIII también lanzó un apasionado llamamiento para que la legítima variedad de la liturgia y la disciplina oriental redunde en la belleza y el beneficio de la Iglesia. Su preocupación de entonces es muy actual, porque hoy muchos hermanos y hermanas orientales
entre ellos varios de ustedes, forzados a huir de sus tierras por guerras, persecuciones, inestabilidad y pobreza, al llegar a Occidente corren el riesgo de perder, además de la patria, su identidad religiosa. Y así, con el paso de las generaciones, se desvanece el patrimonio inestimable de las iglesias orientales. Más de un siglo atrás, León XIII reconocía que la conservación de los ritos orientales es más importante de lo que se cree, y llegó incluso a establecer que todo misionero latino del clero secular o regular que aconseje o ayude a algún oriental a pasarse al rito latino debía ser destituido y excluido de su cargo. Acojamos este llamamiento a custodiar y promover el cristianismo oriental, especialmente en la diáspora. En este sentido, además de erigir donde sea posible y conveniente jurisdicciones orientales, es necesario sensibilizar a los latinos. Por eso pido al Dicasterio para las Iglesias Orientales, a quienes agradezco su labor, que me ayude a definir principios, normas y directrices para que los pastores latinos puedan concretamente apoyar a los católicos orientales en la diáspora. Ayudándolos a preservar sus tradiciones vivas y a enriquecer con su especificidad el contexto donde viven. La Iglesia los necesita. ¿Cuánto puede aportar hoy el Oriente cristiano? ¿Cuánto necesitamos recuperar el sentido del misterio, tan vivo en sus liturgias, que involucran toda la persona humana, cantan la belleza de la salvación y despiertan asombro ante la grandeza divina que abraza la pequeñez humana? Y cuán importante es redescubrir también en Occidente el primado de Dios, el valor de la mistagogía, de la intercesión constante, de la penitencia, del ayuno, del llanto por los pecados propios y del mundo entero, tan típicos de las espiritualidades orientales. Por eso, es fundamental conservar sus tradiciones sin diluirlas, tal vez por comodidad o practicidad, y protegerlas de la contaminación con un espíritu consumista y utilitarista. Sus espiritualidades antiguas y siempre nuevas son medicinales. En ellas, el sentido dramático de la miseria humana se une al asombro por la misericordia divina, de modo que nuestras bajezas no provoquen desesperación, sino que impulsen a acoger la gracia de ser criaturas sanadas, divinizadas y elevadas a las alturas celestiales. Debemos alabar y agradecer sin cesar al Señor por esto. Con ustedes podemos orar las palabras de San Efrén el sirio y decir a Jesús: gloria a ti, que de tu cruz hiciste un puente sobre la muerte. Gloria a ti, que te revestiste del cuerpo del hombre mortal y lo transformaste en fuente de vida para todos los mortales. Este es un don que debemos pedir: saber ver la certeza de la Pascua en cada sufrimiento de la vida y no desanimarnos recordando, como escribía otro gran padre oriental, que el mayor pecado es no creer en las energías de la resurrección. ¿Quién mejor que ustedes
para cantar palabras de esperanza en medio del abismo de la violencia. ¿Quién mejor que ustedes que conocen de cerca los horrores de la guerra, hasta el punto de que el Papa Francisco llamó a sus iglesias martiriales? Es cierto, desde Tierra Santa hasta Ucrania, del Líbano a Siria, desde el Medio Oriente al Tigray y al Cáucaso. ¡Cuánta violencia! Y sobre este horror, sobre las masacres de tantas vidas jóvenes que deberían escandalizarnos, porque resuena un llamado, no solo del Papa, sino del Cristo, que repite la paz, no tanto el del Papa, sino como el de Cristo. Paz a ustedes. Y añade, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo, la paz de Cristo. No es el silencio de los cementerios tras el conflicto, ni el resultado de la opresión, sino un don que pone la mirada en las personas y reactiva la vida. Oremos por esta paz, que es reconciliación, perdón, valentía para pasar página y comenzar de nuevo. Para que esta paz se difunda, empeñaré todo esfuerzo. La Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que se devuelva a los pueblos la esperanza y la dignidad que merecen, la dignidad de la paz. Los pueblos quieren paz y yo, con el corazón en la mano, digo a los líderes de las naciones, encontrémonos, dialoguemos, negociemos. La guerra nunca es inevitable. Las armas pueden y deben callar, porque no resuelven los problemas, los agravan, porque será recordado quien siembre paz, no quien coseche víctimas, porque los demás no son ante todo enemigos, sino seres humanos, no malos a quienes odiar, sino personas con quienes hablar. Evitemos las visiones maniqueas propias de narrativas violentas que dividen el mundo en buenos y malos. La Iglesia no se cansará de repetir que callen las armas, y agradezco a Dios por quienes en silencio, en la oración, en la entrega, tejen caminos de paz. Y también a los cristianos orientales y latinos, que especialmente en el Medio Oriente perseveran en sus tierras, resistiendo a la tentación de abandonarlas. A los cristianos se les debe garantizar, no solo de palabra, la posibilidad de permanecer en sus tierras con todos los derechos necesarios para una vida segura. Les ruego que se trabaje por esto. Y gracias a ustedes, queridos hermanos y hermanas de Oriente, de donde surgió Jesús, el sol de justicia, por ser luces del mundo. Sigan brillando por la fe, la esperanza y la caridad y por nada más. Que sus iglesias sean un ejemplo y que los pastores promuevan con rectitud la comunión.
especialmente en los sínodos de los obispos, para que sean espacios de verdadera colegialidad y corresponsabilidad. Que se cuide la transparencia en la administración de los bienes y que se dé testimonio de una entrega humilde y total al santo pueblo de Dios, sin apegos a honores, al poder del mundo, ni a la propia imagen. San Simeón, el nuevo teólogo, ofrecía un bello ejemplo. Así como uno, al arrojar polvo sobre la llama de un horno encendido, la apaga, del mismo modo, las preocupaciones de esta vida y todo tipo de apego a cosas mezquinas y sin valor destruyen el calor del corazón encendido en los comienzos. El esplendor del cristianismo oriental exige hoy más que nunca libertad de toda dependencia mundana y de toda tendencia contraria a la comunión, para ser fieles en la obediencia y en el testimonio del Evangelio. Les doy las gracias por esto y de corazón los bendigo, pidiéndoles que recen por la Iglesia y que eleven sus poderosas oraciones de intercesión por mi ministerio. Gracias. Eran las palabras del Papa León XIV a todos los participantes presentes en esta aula Pablo VI en lo que es el jubileo de las iglesias orientales. Un discurso el del Papa. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Al concluir su discurso, el Papa ha tenido la bendición para todos los presentes, ha impartido la bendición a cada uno de todos ellos. Un discurso, el del Papa, lleno de paz, de acogida para todas estas iglesias orientales sufridas que viven muchos de ellos en las diásporas debido a las guerras, a los conflictos. Un discurso, el del Papa, que habla de la importancia de lo que son las iglesias orientales. Podemos apreciar algunos de los diferentes autoridades que hablan con el pontífice, recibiendo su bendición, dándole diferentes dones representativos de cada una de las iglesias. Las palabras del pontífice para todos y cada uno de ellos, recordando la iglesia los necesita. Necesitamos, dijo el Papa, recuperar el sentido del misterio tan vivo en sus liturgias, que involucran toda la persona humana, cantan la belleza de la salvación y despiertan asombro ante la grandeza divina que abraza la pequeñez humana. Es importante, dijo el Papa, redescubrir también en Occidente el primado de Dios, el valor de la mistagogía, de la intercesión constante, de la penitencia, del ayuno, del llanto por los pecados propios y del mundo entero, tan típicos, dijo, de las espiritualidades orientales. Por eso, resaltó el Papa, es fundamental conservar sus tradiciones sin diluirlas, tal vez por comodidad o practicidad, y protegerlas de la contaminación con un espíritu consumista y utilitarista. El Papa recordó que quién mejor que ellos, que las personas del rito oriental, están y son los indicados para cantar palabras de esperanza en medio del abismo de la violencia. ¿Quién mejor que ustedes? Dijo, que conocen de cerca los horrores de la guerra, hasta el punto de que el Papa Francisco los llamó iglesias martiriales.
Desde Tierra Santa hasta Ucrania, del Líbano a Siria, del Medio Oriente al Tigray y al Cáucaso. ¡Cuánta violencia!, exclamó el Papa. Y sobre este horror, sobre las masacres de tantas vidas jóvenes que deberían escandalizarnos, resuena el llamado no solo del Papa, sino el de Cristo, que repite: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. El Papa además recordó que la Iglesia no se cansará de repetir que caen las armas. Agradeció a quienes en silencio, en oración, en la entrega, tejen caminos de paz, y también a los cristianos orientales y latinos que, especialmente en el Medio Oriente, perseveran en sus tierras resistiendo a la tentación de abandonarlos. Con estas palabras del Papa León XIV, que claman por la paz en un mundo martirizado, lleno de dolor, nosotros nos despedimos y damos gracias porque nos han acompañado en esta audiencia. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.